A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. Estos programas nos van ayudando para edificar nuestra vida, para llenarnos de ilusión y gozo, sabiendo que la presencia del Señor nos acompaña y Él es el que va trazando nuestro caminar, y que aún en medio de las dificultades, de las tormentas, de las situaciones difíciles que el mundo nos propone, nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor, que es luz y vida para cada uno de nosotros. Como siempre, pues tenemos la alegría de poder compartir estos temas con el hermano Enrique, y el Señor va poniendo estas revelaciones para que nosotros vayamos descubriéndolo a Él en su Sagrada Escritura. Y pues no nos queda más que iniciar nuestro programa, y lo vamos a hacer poniéndolo en las manos del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por el don de la vida, por todas tus bendiciones y misericordias que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos a través de tu Hijo amado Jesucristo, que la fuerza de tu Santo Espíritu sea la que guíe nuestro caminar, y aprendamos a descubrirte aún en los momentos de dificultad, que tú eres más poderoso y grande que cualquier angustia y aflicción. Amado Jesucristo, gracias por haber hecho el sacrificio de la cruz por cada uno de nosotros, y hoy te pedimos que nos purifiques con tu palabra, que nos purifiques con tu luz, con tu Espíritu, para que nosotros seamos dignos de alcanzar todas las promesas que tú nos has dado. Así también rogamos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que siga intercediendo por cada una de nuestras penas, aflicciones, preocupaciones y angustias. Que tu dulce amor sea el que tome posesión de este programa y nos ayude a revelar tu palabra, Señor. Amén. Amén. En este programa, Eliseo, en el Segunda de Reyes, nos da una lección de confianza. Él llega contra los Baales, lo llevan ahí, y entonces él dice, miren, a los criados que él tiene, le dice, den de comer a todos. Y el criado le dice, pero con lo que tenemos no nos va a alcanzar. Y le dice algo muy importante, Eliseo: dale de comer a la gente. Dale de comer a la gente. Pues así dice el Señor, comerán y todavía sobrará. Comerán y todavía sobrará. Y esta es una de las funciones que nosotros no hemos aprendido a vivir, esa confianza, ese cumplimiento de la provisión, ese proceso de unción y de dirección que Dios nos da, ese vivir en ese proceso de saber que hay un camino previsto en la vida y que tenemos que pasar y caminar, como decíamos en uno de los programas con el hermano Boris. Una de las situaciones, todos sabemos que vamos a tener angustias. Está dentro del plan de Dios. Todos sabemos que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Está dentro del plan de Dios. Y que también todos sabemos que nos vamos a morir. Está dentro del plan de Dios. Es nacer, crecer, producir y morir. Pero cuando nos tocan los momentos de esos, en lugar de descubrir esa grandeza, andamos en una ansiedad bien profunda, en una ansiedad que nos evita y que nos limita y que nos hace no ver la gloria de Dios.
Pero como compartíamos con usted, hermano Boris, el ejemplo más grande lo tenemos en Moisés, ¿verdad? Un ejército que lo viene siguiendo, 600,000 gentes con él el líder, y un mar rojo enfrente. Un mar rojo enfrente. Pero, ¿qué tiene en la mano uno? ¿Qué tiene en su corazón uno? ¿Y qué tiene en su vida uno? Y entonces, cuando vemos cómo el Señor abre ese mar y cómo desarrolla ese mar y cómo cumple con ese mar, nos tiene que dar a nosotros confianza que aún en ese mar hay un camino provisto para cada uno de nosotros. Y que al ver esa inmensidad que realmente parecía literalmente imposible, el Señor le dice: ve a hacer lo que tienes que hacer. Y lo que tenía en la mano era el callado que le había dado el Señor, lo había bendecido el Señor, lo puso delante y abrió el mar. En la vida, nosotros, las promesas no se hacen realidad en nuestra vida y no se dan cumplimiento, porque para que se cumplan las promesas, nosotros tenemos que permitir, ceder, aceptar y obedecer, ¿ya? Y cumplir lo que a nosotros nos toca hacer, y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Entonces, son procesos que tenemos que aprender a descubrir, que tenemos que aprender a entender y que tenemos que aprender a desarrollar en este proceso de nuestra vida. Y que ese proceso de nuestra vida nos va a ayudar a nosotros verdaderamente a caminar y a desarrollar todos los alcances que Dios quiere que nosotros tengamos, y permitir que ese cumplimiento de esas promesas sean una verdad, entendiendo, ¿ya?, y comprendiendo cómo es y por qué es que Él lo quiere hacer. Pero requiere de nosotros docilidad para poder permitir eso, aceptación y obediencia. Porque si nosotros no estamos en la disposición de obedecer, de aceptar y permitir y cumplir los pactos que nosotros hagamos y hacer lo que nos toca a nosotros hacer, entonces las cosas no se dan en la vida, y no se desarrollan en la vida, y no se alcanzan en esa vida. Las promesas de Dios nunca fallan. Y nunca fallan media vez nosotros permitamos que esas promesas se hagan, y permitamos que Él sea Dios en nuestra vida y obre como Dios en nuestra vida. Lo que muchas veces nosotros le pedimos la promesa: Señor, todo lo puedo, en ti que me fortaleces, porque para ti nada es imposible. Pero cuando te pongo una necesidad, cuando te pongo una aflicción y cuando te pongo una enfermedad, se acabó eso, de verdad se acabó. Entonces, tenemos que tener esa certeza, ¿ya?, que las promesas de Él nunca fallan. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, dice la palabra de Dios en Romanos, que fiel es el que te dice la promesa para cumplírtela. Y en Hechos de los Apóstoles, fiel es el que te dice las promesas para cumplírtela. Plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. Entonces, cuando escuchas esto, descubres esto, y Él te dice también en Romanos, en el capítulo 8, por ahí por el versículo 24, te dice: y de todo esto saldrás más que victorioso. Entonces, tenemos que descubrir que la promesa se quiere cumplir, ¿ya?, y que hasta la fecha, cuando hemos permitido y aceptado el proceso, cómo es el cumplimiento de ellas, todo el mundo tiene experiencia de cumplimiento de esas promesas, tiene experiencia del desarrollo de esas promesas en nuestra vida y tiene la potestad de hacerlo. La duda está en el poder que Él tiene y en la autoridad que Él tiene y el valor que Él tiene. Entonces, Cristo Jesús tiene en sus manos muchas promesas que trae para cada uno de nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre, y que tienen un valor infinito, ¿ya?, un valor infinito en nuestra vida, y que nos van a ayudar siempre a edificarnos, a prosperarnos, a llevarnos, a establecernos, y que el propósito final para que nosotros permitamos que esas promesas sean una realidad y que nos dé el anhelo, el deseo de vivirlas, es la vida eterna. Pero como eso no es un anhelo profundo en nuestra vida, hay un anhelo más de que hay que graduarse, que hay que entender, que hay que sacar esto, que vivir esto. Eso es lo que nos lleva. Y entonces, hoy en la mañana yo que venía manejando, le dije: Señor, de verdad,
disfrutando tu presencia que vienes conmigo. Yo tengo que aprender a vivir diferente esta etapa de mi vida, a disfrutar más de las cosas que me has dado, a vivir con más soltura. Y ya, ¿cuánto me queda por disfrutar? Con buena salud, con buena estabilidad, 10 años. ¿Ah? Donde todavía pueda usted decir, donde se pueda decir más o menos, bien o bien. Y entonces ya hay que entender la etapa, el proceso. Entonces le decía que me diera sabiduría para vivir ese valor infinito y empezar a trabajar consciente y adecuadamente en el proceso de la vida eterna. Más conscientemente, más claro y más desarrollado en eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo tenga días brillantes. Pero con tanta aflicción que yo me permito, con tanta aflicción que yo me meto, con tanta aflicción que yo estoy, ¿qué días brillantes puedo tomar? Si hay días que ni siquiera da tiempo de comer, de verdad. Y eso cuando meditaba yo con Él esa noche, decía, pucha, Señor, de verdad, cuando tú quieres que a estas alturas, a los 69 años, esté en otra dimensión, en otro propósito y en otro objetivo del proceso de la vida. Y entonces venía platicando con Él ese proceso. Y entonces me dice, aprende a vivir tu liberación. Aprende a vivir que yo quiero llevar el proceso de tu vida y que la promesa del Salmo 34:19, donde que los justos tendremos muchas preocupaciones, pero de todas nos librará Él, es una promesa que yo quiero cumplir en tu vida, llevarte a tu vida, ayudarte a ser libre, ayudarte a establecerte de una forma diferente y ayudarte a tener una visión diferente, de un propósito, de un objetivo diferente en el proceso de tu vida. Sí, la verdad, hermano Enrique, que en el proceso del proceder en la vida hay tantas dificultades, tantas adversidades que hacen tambalear nuestra fe. Y la verdad es que qué bonito se oye, no, debes de tener fe, debes de ver al Señor obrar, y se oye tan bonito. El problema es enfrentarse realmente a los retos de incertidumbre, de agonía, de aflicción, de depresión, de ansiedad, en los cuales lo que menos sentimos en nuestro corazón es el gozo de ver al Señor actuar. Y entonces nosotros debemos de recordar que el Señor viene precisamente a lograr un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito se esconde de nuestra vista y de nuestros sentimientos para que nosotros veamos solo la parte negativa. Cuando, en el ejemplo que nos da el hermano Enrique, cuando Moisés iba guiando al pueblo liberado de Egipto, pues él se topa con una gran adversidad. En el camino por el cual los guió el Señor no había paso, estaba el mar Rojo enfrente. Y así nos toca a nosotros, ¿verdad? A veces vamos caminando y nos encontramos con muchas barreras, con muchos obstáculos. Pero ahí no queda la situación. Se dan cuenta de que venía el ejército de Egipto detrás de ellos, y no venían solo a platicar a ver cómo estaban, venían a matarlos. Y en la vida nos pasan circunstancias así, donde nos topamos con una situación adversa, con una situación difícil y angustiante, y uno dice, bueno, pues vamos a ver cómo salimos. Pero no hemos ni siquiera encontrado la solución a la primera, y ya viene la segunda y viene peor, más grande todavía. Entonces el Señor quiere de verdad multiplicar nuestras fuerzas, ahí donde tal vez hay una mínima esencia de la esperanza. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él está a cargo de todas nuestras dificultades y que nos resignemos a Él. Pero no nos resignemos en darnos por vencidos, sino que resignarnos a ver obrar al Señor y encontrar que Él es un Dios mucho más poderoso que todas nuestras adversidades y dificultades. Y que aun cuando nosotros no
ya estemos cansados de pelear, ya estemos cansados de luchar y ya no tengamos fuerzas, pues el Señor se encargará de darnos fuerzas, como lo dice en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el Señor en esta palabra del profeta Isaías nos hace ver que aún los jóvenes se cansan. También para los jóvenes hay agobios, hay fracasos, hay pues dificultades, hay angustias, pero uno piensa, uno de joven todo lo resiste, ¿verdad? Como decía el hermano Enrique, que acaba de cumplir sus 69 años, pues está viendo la vida con otro proceso, con otra visión. Pero los jóvenes a veces pasan desapercibidas las circunstancias y piensan que la energía siempre la van a tener, pero hay circunstancias en las cuales, aún siendo joven, nosotros nos enfrentamos pues a adversidades y dificultades. Pero el Señor quiere que no perdamos de vista que aún cuando nosotros nos sintamos debilitados, fracasados y angustiados, el Señor nos va a dar fuerzas y nos va a levantar. Así como Moisés, aun cuando no veamos salidas, no veamos un camino pues prometedor y consolador, pues el Señor quiere que sigamos avanzando, que nos enfrentemos a las adversidades, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que viene de lo alto, con la fuerza de Él, para que nosotros glorifiquemos a Él y no nos glorifiquemos nosotros en las circunstancias difíciles. Recordemos que el Señor nos dice que en todo Él nos va a sacar más que victoriosos. Y en medio de las dificultades debemos de recordar lo que también nos ayudan los salmos. Y el Salmo 103 nos deja una gran enseñanza. Nos dice en el versículo 3 en adelante: Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona y favorece sus misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Yahvé. Entonces, cuando nosotros debemos de aprender en medio de la angustia y la dificultad, que el Señor precisamente es el que nos da la victoria, que nosotros ya no podemos, que nuestras fuerzas ya no dan, que nuestra propia inteligencia ya no nos permite ver salidas, pero recordar que Dios nos creó y nos conoce hasta la última célula de nuestro ser, y por ende nosotros debemos de depositar la confianza en Él. Recordemos que confiar en el Señor es poder ver que cuando estamos en una circunstancia difícil, aún por negro que se vea el panorama, ahí está actuando el Señor. Y un propósito es que nosotros salgamos con una fe más fortalecida. Aun cuando nosotros veamos que no se puede hacer nada, el Señor siempre tiene una salida y una solución, pero debemos nosotros realmente de depender única y exclusivamente de Él para lograr los objetivos que Él nos está dando, y recordar que nuestros ojos deben estar puestos precisamente en el plan divino de salvación que Él ha preparado para cada uno. Por eso es que nuestra conciencia, nuestra confianza tiene que estar sujeta al Señor, en Dios Padre, a través de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confían en nosotros, y confían en mí, y confían en ti. Entonces, en esa confianza mutua, si ellos confían en ti y quieren lo mejor y te están ofreciendo y nos están ofreciendo todo lo que nos están ofreciendo, entonces tenemos que nosotros tomar una decisión verdadera de entender y comprender ese objetivo
ese esfuerzo y esa confianza en nosotros. Nosotros muchas veces hemos dicho, si hay algo que uno no debiera hacer es matar esa confianza que tiene en uno, ¿ya? No degradar esa confianza que tiene en uno, porque la confianza se gana. Primero se nos otorga, después se gana. Y sobre todo cuando uno pierde la confianza, ya no le creen a uno, ¡ala, qué duro es! Pero a pesar de todo, Dios tiene esa confianza en nosotros. Y nos dice, mira, no importa qué estés atravesando, no importa en qué corriente vayas, cómo te está tratando la vida hoy, no importa en qué fuego estés pasando, levanta tu mano, para que Él cumpla la promesa que no importa la corriente de los ríos. Cuando tú clamas y pides, Él va a darte el consuelo y te va a dar la ayuda y te rescatará de ahí. ¿Ya? Y no te quemarás, ¿por qué? Ni las llamas te abrazarán, porque Él enviará a sus ángeles a sacarte. Es promesa de Él que Él quiere cumplir. ¿Por qué? Porque Él nos tiene a cada uno de nosotros un hogar eterno en el cielo, que Él mismo Jesús fue a construir ya para cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice que solo su gracia te basta. Solo tu gracia te basta. Y por eso te dice, perfecciónate y disfruta los momentos de dificultad, porque donde más débil es donde más fuerte estoy contigo. Donde más débil te sientas es donde más fuerte estoy contigo. Pero véalo, descúbrelo, vívelo y empieza a disfrutar esas promesas grandes y maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no se tarda. Cuando tú le pides a Él y que Él permita que vivir esas promesas y cumplir esas promesas y desarrollar esas promesas en nuestra vida, es de aprovechar ese momento tan especial, es de aprovechar esa circunstancia tan especial, de disfrutar de esa situación tan especial. ¿Ya? Y entonces la liberación se nos va a dar, el propósito se nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él te dice, yo sigo intercediendo por ti delante del Padre. Y estas cosas viejas ya pasaron, nuevas están por venir. Entonces sostente en esa confianza, sostente en esa prueba, sostente en ese mirar, sostente en esa esperanza que Él te da y nos da a cada uno de nosotros. Y porque son esperanzas que Él quiere dar, que Él quiere cumplir y que quiere desarrollar verdaderamente en nuestra vida. Pero que nosotros con la duda, la incredulidad, las circunstancias, las posiciones, ¿qué buscamos? ¿Qué desarrollamos? ¿Qué alcanzamos? ¿Qué descubrimos? Nada. Y por eso es que los días se nos van, por eso es que la eternidad se nos va y por eso son los procesos que hoy se nos van. Hoy invoca al Señor, porque Él dice que cuando me invoques, yo te responderé. Invócalo en el nombre de Jesús y pídele en el nombre de Jesús que quieres ponerle tu aflicción que tienes en tu mano, que te ayude a entender y comprender y que a través de la revelación con el Espíritu Santo y la dirección de Jesús y la purificación y la liberación con Jesús, tú puedas vivir y descubrir y esa confianza de esa adversidad y salir adelante en ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando lo invocas yo te responderé. Y por eso es que Jesús nos dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Ya está concedido en el nombre de Jesús. Así es que en esa confianza Moisés logró abrir eso. ¿Por qué? Porque fue a hacer lo que Dios le dijo y a cumplir lo que Dios le pidió. Y lo que tenía en su mano era poder de Dios con el cayado que Él puso. Entonces, hoy tú tienes un cayado, hoy tú tienes a Jesús, hoy tú tienes la libertad. Esfuérzate y sé valiente, ponlo delante, camina y abre ese mar rojo que tanto te tiene obstaculizado e invócalo y verás la respuesta de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en este programa y recordarles, como el mismo Jesús nos habló en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No permitamos que esos ladrones de dificultades nos roben la vida. Vivamos una vida en plenitud, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento, porque Jesucristo no es ajeno a nuestro sufrimiento y Él quiere
que nosotros lo encontremos a Él en medio de las dificultades, para que vivamos una vida que Él tiene preparada para nosotros, una vida abundantemente en amor, en misericordia, en compasión y piedad, y que aprendamos a disfrutar realmente de la plenitud de su infinito amor y misericordia. Por lo tanto, no nos demos por vencidos, solo resignémonos a vivir la gracia de nuestro Señor, a vivir su poder y a poner nuestra confianza en Él, que es el único que sabe y conoce los propósitos y los procesos por los cuales nosotros debemos de ir llevando y sorteando sobre la vida. Pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado y rogarle a nuestro Padre Celestial que a través de su Hijo amado Jesucristo siga fortaleciéndonos en el camino de la adversidad y siga edificando nuestras vidas para sentir ese gozo de su presencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí